Perfecto. Tenemos que imaginarnos el día ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? En cualquier momento puede suceder lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento o rapto de la iglesia y luego ya el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero antes me gustaría hacer un breve repaso de todos los acontecimientos proféticos que próximos a nuestros días, ¿sí? Entonces, me gustaría, hermanos, que recordemos cuál es el evento profético más cercano que estamos aguardando, ¿verdad? Primero que nada, sabemos, ¿verdad? En estos días, más que nunca recordar, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, ¿sí? Todo empezó cuando el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros y, como dice allá en Juan 1:12, todos los que le hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal de la iglesia, ¿verdad? Que se formó con los 120 en el día de Pentecostés y se extiende hasta el último salvo previo a la venida del Señor a llevar a su amada iglesia, ¿verdad? Ese acontecimiento nosotros lo conocemos como el rapto o la Biblia lo llama el arrebatamiento. A algunos hermanos incluso les gusta llamarlo el traslado de la iglesia de la tierra al cielo, que es el evento profético más cercano a nuestros días, ¿verdad? El arrebatamiento o rapto de la iglesia del Señor, ¿sí? Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Nosotros, como dice allá en Primera Tesalonicenses, la final trompeta, y ahí en ese momento seremos arrebatados. Los muertos van a ser resucitados y los que estemos vivos vamos a ser transformados, nos dice la palabra de Dios. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, se ocurre el tribunal de Cristo para cada uno de nosotros. Y este es el tema de esta mañana. Me gustaría tocar con ustedes a fondo algunos versículos, algunos detalles sobre este tribunal de Cristo. Luego se viene las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 19? Gocémonos y alegrémonos, dice el versículo 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nos habla acerca de las bodas del Cordero, ¿sí? Luego, mientras ocurre en el cielo, tanto el tribunal de Cristo como como la boda del Cordero aquí en la tierra, sucederán 7 años de gran tribulación, ¿sí? Donde se va a manifestar el anticristo, donde se va a implementar el 666 a mitad de la tribulación, etcétera, ¿sí? Luego tendremos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde todos los que habíamos sido trasladados 7 años antes más o menos, vendremos con él, dice la palabra de Dios. Y tan preciso es la Biblia que se nos dice hasta el lugar donde vamos a descender en esa ocasión con el Señor. Dice allá en Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El Señor vendrá exactamente, volverá a descender de donde él ascendió. ¿Se acuerdan ustedes? Hechos capítulo 1, versículo 12, hablando de la ascensión de Cristo, nos dice que él y sus discípulos estaban en el monte que se llama del Olivar. En ese mismo monte él volverá, pisará. Luego se implementa aquí en la tierra el reino de 1000 años, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, donde fíjense ustedes que será lo más parecido a lo que fue la creación original, donde por ejemplo dice que un pastoreando a la serpiente, donde van a compartir león y buey el mismo pasto, ¿verdad? El lobo va a estar apacentándose con el cordero, o sea, va a ser muy parecido a lo que fue el Edén, como le estaba diciendo, unas condiciones ideales, ¿verdad? Luego vemos el juicio ante el gran trono blanco. También vamos a hacer una diferencia entre lo que es el juicio ante el tribunal de Cristo y ante el gran trono blanco. Hay una diferencia grande que hoy yo creo que vamos a estar recordando, ¿sí? Luego vemos la nueva Jerusalén, ¿verdad? El Señor hace nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Y con eso quiero terminar, ¿verdad? Lo que es la parte de escatología y centrarnos en nuestro tema de hoy. Solamente era recordar algunos aspectos
de la escatología y en qué lugar en la profecía bíblica del tribunal de Cristo. Ahora, en cuanto a juicios, ¿verdad? No hay que confundirnos, porque muchos hermanos dicen, pero hermano, allá en Romanos 8:1 se nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Exactamente, no hay ninguna condenación, pero sí habrá un juicio. ¿Qué es lo que se tendrá en cuenta en ese juicio? Vamos a verlo más adelante. Pero tenemos aún en la profecía 5 juicios que van a tener lugar aquí en nuestro mundo y van a ser juzgados diferentes grupos de personas. Por ejemplo, en el tribunal de Cristo, que va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia, y es para los cristianos, ¿sí? Para todos los que han recibido a Cristo desde el día de Pentecostés hasta el último salvo antes del arrebatamiento, ¿sí? Luego tenemos el juicio de los judíos sobrevivientes de la tribulación, ¿verdad? Que nos habla de Ezequiel capítulo 20, versículos 33 al 38, ¿verdad? Donde dice el Señor va a litigar con cada uno de esos judíos que sobrevivieron la tribulación. Luego en Mateo 25, 31 al 46 nos habla del juicio de las naciones. Todas aquellas naciones no gentiles van a ser juzgadas por el Señor, como dice allá en Mateo 25, 31 en adelante, por cómo se comportaron con los hermanos del Señor, que son los judíos, ¿verdad? Lean ustedes Mateo 25, 31 al 46. Es bien interesante el juicio de las naciones. Y luego tenemos el juicio de los santos del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación. Y por último, el juicio ante el gran trono blanco. 1000 años de diferencia ahí entre estos juicios, ¿verdad? Con respecto al último. Ahora vamos a tratar de ubicar estos eventos en una línea de tiempo, ¿sí? Como para poder ubicarnos en qué momento ocurren cada uno de estos juicios, ¿sí? Fíjense ustedes ahí en el gráfico, en el número 1, donde dice rapto de la iglesia. Cuando ocurra el rapto de la iglesia, inmediatamente después se viene para los salvos el juicio ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Aquí en la tierra se inicia la tribulación, ¿verdad? Una vez que el anticristo confirme el pacto con los judíos, se inicia la tribulación aquí en la tierra, ¿sí? Luego el Señor Jesucristo retorna con su amada iglesia, pisa sobre el monte de los olivos y luego tienen lugar los otros juicios, el juicio de los judíos sobrevivientes de la tribulación, el juicio de las naciones y el juicio de los santos del Antiguo Testamento, junto con los mártires de la gran tribulación que van a resucitar al tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y por último, después de haber terminado el reino de 1000 años del Señor, se destruye la tierra por fuego, como nos dice allá el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, y en ese momento posterior ocurre el juicio ante el gran trono blanco. Una diferencia grande entre el tribunal de Cristo y el juicio ante el gran trono blanco es la gente que va a ser juzgada. En el tribunal de Cristo solamente van a ser juzgadas aquellas personas que han recibido a Cristo por Salvador. ¿Y qué es lo que se va a estar juzgando? Si merecían o no ser salvos. No, mis queridos hermanos. Todos los que participan en el tribunal de Cristo es porque son salvos por la fe en Cristo. Lo que se va a tener en cuenta es cómo se comportaron cada uno, cómo nos comportamos cada uno, y de acuerdo a cómo nos hayamos comportado, entonces vamos a recibir o no recompensas. Eso es lo que tenemos que dejar bien en claro. Acá no está en juego la salvación. La gente que participa en el tribunal de Cristo son salvos. En cambio, en el gran trono blanco es totalmente diferente. Ninguna persona salva estará en el trono blanco. ¿Cuál es el propósito de este juicio? En donde van a participar todos los no salvos, desde Caín hasta el último no salvo después, durante el milenio. Y va a ser solamente demostrar la justicia de nuestro Dios, que les dio la misma posibilidad a todos los hombres de ser salvos, y que todos los que rechazaron a Jesucristo por Salvador, bueno, lo único que les queda es el fuego. ¿Se entiende? Si hay alguna pregunta, me pueden detener, hermanos, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Cuáles son las bases de nuestro tema de hoy? En Romanos capítulo 14, versículo 10, ¿verdad?
Se nos dice ahí lo siguiente. El apóstol Pablo habla a los romanos y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5:10, un texto bastante conocido por todos, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si nosotros hacemos una comparación entre lo que es la salvación y las recompensas, bueno, podemos sacar este, eh, esta frase, ¿sí? Primeramente, la salvación es totalmente por gracia. No depende del salvo, depende del Salvador, ¿sí? Mientras tanto, las recompensas es totalmente por obra. Depende de lo que yo haya hecho para que yo pueda o no recibir recompensas, ¿sí? Quiero que entiendan bien esa diferencia, ¿verdad? Muy bien, ¿cuándo va a tener lugar? Como dijimos hace rato, inmediatamente después de, del arrebatamiento de la iglesia. Fíjense ustedes el versículo ahí de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este libro de Apocalipsis realmente, mis queridos hermanos, es apasionante como cada libro de la Biblia, pero al culminar todos los relatos que comienzan desde Génesis en adelante hasta Judas, ¿verdad? Tendremos algunas particularidades. Por ejemplo, Apocalipsis es el único libro de la palabra de Dios que se divide a sí mismo. ¿Cuál es el versículo que divide todo el libro? Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice aquí? El Señor ordena al apóstol Juan a escribir las cosas que había visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refiere al capítulo 1, al Cristo glorificado, ¿sí? Capítulo 2 y 3 representan a las cosas que son las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias que la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios están de acuerdo a que también representan a periodos de tiempo. No solamente eran iglesias que existieron en el primer siglo de la era cristiana, sino que también representa periodos de tiempo dentro de la historia del cristianismo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, dicen, representa a la iglesia apostólica entre los años 30 a 100 después de Cristo aproximadamente, que fue cuando murió el último apóstol, que era el mismo Juan, ¿verdad? Que se cree que escribió el libro de Apocalipsis en el año 95, 96 después de Cristo. Él era un anciano de aproximadamente 90 años de edad, según la historia. Entonces, la última parte, las cosas que han de ser después de estas, se refiere al capítulo 4 al 22, ¿verdad? Ahora, cuando dice acá en el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 4, después de esto mire, ¿a qué se refiere? ¿Después de qué? Estaba hablando del mensaje a las 7 iglesias, y la última iglesia es la iglesia de Filadelfia, perdón, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Entonces, después de esto, al decir ahí en Apocalipsis 4:1, lo que está diciendo el apóstol Juan es después del periodo de la iglesia. Nosotros que somos pretribulacionales y dispensacionales, premileniales, creemos que este es el momento donde tiene lugar el arrebatamiento de la iglesia. Después de esto, o sea, después de la iglesia, como estaba diciendo, porque en el capítulo 3, versículo 14 al 22 está el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, dice ahí, aquí una puerta abierta. Probablemente, ¿verdad? Nosotros ubicamos en este lugar el arrebatamiento de la iglesia. Y luego dice, él inmediatamente ve un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es el Señor Jesucristo para el tribunal de Cristo, ¿verdad?
Entonces, sucede inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, les doy aquí algunos pasajes o algunos ítems del por qué la iglesia no va a pasar la tribulación, porque nosotros creemos firmemente que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Fíjense ustedes, por la división que ya hablamos, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 19, se encuentra el bosquejo de cómo dividir el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 se nos habla de las cosas que han de ser después de esta, después de que, después de la iglesia, y nos habla justamente del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, fíjense ustedes después, dice, después del capítulo 4, tienen lugar las cosas que van a suceder después de la iglesia, ¿verdad? Ahora, si continuamos leyendo ese capítulo 4 de Apocalipsis, vemos la aparición de 24 ancianos. Y nosotros creemos que esos 24 ancianos son representantes de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros leemos algunos pasajes nos vamos a enterar de que ellos son representantes de los redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación, dice ahí en Apocalipsis 4, 8 y 5, 8 también. Ahora, es notable también, a partir del capítulo 4, no se hace mención de la iglesia de Cristo hasta el capítulo 19, versículos 7 y 8 que hablamos hace rato, donde nos menciona acerca de las bodas del Cordero. 21 veces se menciona la palabra iglesia entre Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 3, 22. Pero luego, desde el capítulo 4 hasta el 19, no se menciona. Y llama la atención que la Biblia habla en Apocalipsis 6 hasta el capítulo 18 acerca de la gran tribulación. Por lo tanto, estas son solamente algunas de las razones por las cuales nosotros creemos que la iglesia no pasará por la tribulación, ¿sí? Aparte, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Si ustedes van a las profecías de Daniel, retrocedemos, ¿verdad? Y vemos que hay mucha conexión entre las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Vemos que la gran tribulación representa a la última semana de las 70 que Daniel nombra ya en Apocalipsis 9, 24 al 27. Y les hago esta pregunta, mis queridos hermanos, si me están siguiendo. Las 70 semanas, ¿para quién fue profetizada? ¿Se acuerdan ustedes? 70 semanas están profetizadas, dice ahí en Daniel 9:24, para tu pueblo y para la santa ciudad, le dice el Señor a Daniel. Esas 70 semanas son para el pueblo de Israel. Si ustedes empiezan a estudiar profundamente las 70 semanas, tiene inicio en el decreto que da Artajerjes a Nehemías para volver y edificar los muros y la plaza de la ciudad, como dice ahí en Daniel 9, ¿verdad? En el año 445 antes de Cristo. Y desde ahí hacemos un conteo. 7 semanas ellos tardaron en reconstruir los muros y la plaza de la ciudad en tiempos angustiosos, dice en otra parte de la palabra. Ahora, después de la reconstrucción de los muros y de la plaza de la ciudad, hay otra vez 62 semanas. Y van justito en la entrada triunfal de nuestro Señor, que ahora justamente estamos recordando hoy, ¿verdad? El domingo de Ramos. Ahí termina las otras 62 semanas, que sumando a las 7 semanas anteriores, tenemos ya 69. O sea que desde el decreto de Artajerjes hasta la entrada triunfal hay 69 semanas que ya se cumplieron. Solamente falta una semana. Y sabemos que una semana es 7 años por el cumplimiento de las demás profecías. Desde el año 445, más o menos, que fue el año en que se emitió el decreto de Artajerjes para que los judíos vuelvan otra vez a la ciudad de Jerusalén para reconstruir los muros y la plaza de la ciudad hasta la entrada triunfal, que más o menos fue el año 30-33, más o menos sería lo ideal, pero sabemos que nuestro calendario tiene un error para en cuanto a la fecha de fundación de Roma, por lo que exactamente se cumplen ahí 483 años o
69 semanas. Y aquí va mi pregunta. No importa si no entendieron bien esta parte, porque no es nuestra intención esa, pero lo que quiero dejar bien en claro es, las 70 semanas, ¿es para Israel o para la iglesia? Pueden abrir su micrófono y responder, mis queridos hermanos. Si tienen alguna duda, lean en casa Daniel 9:24, ese pasaje nomás, y ahí en el encabezado ya van a tener la respuesta. Daniel capítulo 9, versículo 24, mientras alguien quiere responder, yo busco ese pasaje, ¿sí? Daniel capítulo 9, versículo 24. Para Israel, Alpe. Muy bien, así mismo es para Israel. Y quiero dejar bien en claro leyendo ese pasaje del profeta Daniel en el versículo 24 del capítulo 9. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Las 70 semanas son para Israel, no para la iglesia. Entonces, si 69 semanas se cumplieron para Israel, esa última semana, ¿para quién es? ¿Para Israel o para la iglesia? Es para Israel, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la iglesia no pasará por la tribulación. Pueden quedarse tranquilos, mis queridos hermanos, que a la luz de la Biblia no hay un solo pasaje para basar la creencia de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Eso realmente es una herejía. Muy bien, vamos a continuar ubicando un poquitito los eventos de la escatología. Dice, o sea, tenemos nosotros que hoy día estamos, no sé si ven ustedes mi puntero acá, por acá ya estamos muy próximos al arrebatamiento de la iglesia. Es el evento profético que estamos esperando, ¿verdad? El arrebatamiento o rapto de la iglesia. Luego vemos, ¿verdad?, que aquí en la tierra se implementan, después del trato del anticristo con los judíos, 7 años de tribulación, para que se divide en 2 periodos de 3 años y medio. Justo la mitad se implementa el sellaje, el 666. Así que, hermanos queridos, si alguien hoy les dice que la vacuna contra el COVID-19, el coronavirus, tiene que ver con el 666, no se preocupen, eso no es cierto. El 666 tiene lugar dentro de la mitad de la gran tribulación, ¿se entiende? No tiene nada que ver con nuestros días, no hay por qué preocuparse en cuanto a eso. El 666 es para la mitad de la tribulación. No sé si me están entendiendo, me están escuchando. ¿Sí? Sí, hermano, escuchamos perfectamente. Excelente, perfecto. Continuamos entonces. Tiene lugar la semana 70 de Daniel. La última semana es la tribulación, es para el pueblo de Israel, y de eso nos habla Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Cuando ocurra este periodo de tiempo, Israel, que hasta hoy, ¿verdad?, sigue negando, ¿verdad?, a Jesús como su Mesías, van a volverse al Señor y ellos van a invocar a Jehová, dice la palabra de Dios, y yo le oiré, dice el Señor, y ellos dirán, Jehová es mi Dios y yo les diré, pueblo mío. Así como fue antes, ¿verdad? Antes de la iglesia, la formación de la iglesia, el Señor volverá a tener esa misma relación con su pueblo, ¿verdad? Porque hay muchas promesas para Israel que aún no se cumplieron, que deben cumplirse necesariamente. Algunas, por ejemplo, que tiene que ver con el pacto con David. ¿Se acuerdan ustedes el pacto con David? El Señor le dice que de su descendencia siempre habrá uno que se siente sobre el trono de Israel. Eso quedó interrumpido cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén en el año 605, ¿verdad? Y le quitó totalmente la autonomía a Israel y a Judá realmente, ¿verdad? Pero esa promesa no se cumplió totalmente aún. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando un descendiente de la línea davídica, que es nuestro Señor Jesucristo, reine sobre Jerusalén 1000 años. Muy bien, continuamos.
termina el periodo de la tribulación con la segunda venida de Cristo, se implementa el milenio y luego vemos ya cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí abajo tienen los capítulos de Apocalipsis. Capítulo 1 al 3 básicamente nos habla de la iglesia, 4 al 20, al 18 nos habla de la tribulación, 19 de la segunda venida, 20 es del milenio y 21, 22 de cielo nuevo y tierra nueva. Solamente para tener una noción de lo que es las profecías bíblicas, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Fíjense ustedes, ¿qué sucede cuando un cristiano muere? Su cuerpo va al cementerio, ¿verdad? Como cualquier otra persona, pero su alma dice va con Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cómo decía el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:21? Porque para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Cuando Jesús venga por segunda vez para el arrebatamiento, Él no pisa sobre la tierra. Esa es la diferencia con la segunda venida. Él queda en el aire según 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Y todos aquellos muertos en Cristo van a resucitar y aquellos que estemos en nuestro cuerpo vamos a ser transformados y juntos nos vamos con el Señor. Él nos lleva y ocurre inmediatamente después el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son los que van a participar? Todas las personas que fueron salvas desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el último salvo previo al arrebatamiento. ¿Se entiende? Ninguna persona no salva estará en este juicio. ¿Y quién será el juez? Como dice ya en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo es el juez. Romanos 14:10, la última parte, dice que el tribunal es de Cristo, igual que en 2 Corintios 5:10. Por lo tanto, Cristo es el que nos va a juzgar. Hoy día, Él es nuestro abogado. Primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. El mejor abogado de todos los tiempos que nunca perdió un caso es el que nos defiende hoy día. Sabemos que en la esfera celestial hay un juicio terrible que está teniendo a cabo todos los días, para donde el Señor es el juez y el fiscal acusador es el diablo. ¿Se acuerdan ustedes? En Job 1:6 dice que vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y lo primero que hace Satanás es, ¿qué estabas haciendo? Le dice el Señor, vengo de rodear la tierra, ¿verdad? Y le dice ahí el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el que le dice, sí, claro que sí, pero ¿por qué Job te sirve? Job te sirve porque todo lo que él hace le prosperas, pero sacale todas las bendiciones que le das. Vamos a ver si no blasfema en tu misma presencia. Ese fue el argumento del fiscal acusador, Satanás, que va a tener esa función hasta la mitad de la tribulación, donde la Biblia nos dice que él va a ser lanzado fuera del cielo, ¿verdad? Va a ser lanzado con todos sus ángeles a la tierra. Entonces, hasta hoy día él sigue acusándonos delante de Dios. Y les pregunto a ustedes, por ejemplo, al pensar al respecto, como por ejemplo el caso de Job, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac? ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje allá en Génesis capítulo 22? Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo el Señor, aparte de ese episodio, pide un sacrificio humano? Nunca. Prohíbe totalmente. ¿Se acuerdan ustedes en Deuteronomio cuántas veces el Señor prohíbe que pasen a su hijo y a su hija por fuego para Moloch? Nunca el Señor aceptó sacrificio humano. Probablemente, yo digo aquí, no digan que estoy agregando a la escritura, por favor, hermano, porque es solamente una suposición mía, yo no tengo ninguna base para dar eso, pero me parece interesante, ¿verdad? Como para pensar en lo que estamos hablando. Tal vez el diablo una vez más estaba acusando ahí a Abraham, sí, pero él ya ahora le quiere más a su hijo que a ti. Entonces el Señor le demostró que por encima de todo Abraham amaba a Dios, que tenía fe en él y que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Verdad? Tal vez el diablo le acusó de que él amaba más a su hijo que a Dios. ¿Se entiende? Entonces, esa facultad de estar a la presencia de Dios y acusarnos, el diablo hasta hoy
sigue haciéndolo. Le acusa al hermano Francisco, al hermano Jorge y a cada uno de los hermanos en la fe. Todo el tiempo está acusando a los hermanos. Pero a Dios gracias que nuestro abogado es Cristo Jesús, quien nunca perdió un solo caso. Ahora, el mismo que hoy es nuestro abogado, que conoce toda nuestra vida, incluso dice la palabra de nuestras intenciones, nuestros pensamientos, es el que nos va a juzgar mañana. Imagínense ustedes. Fíjense ustedes todo lo que se tendrá en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a evaluar en el tribunal de Cristo? Y para mí viene oportuno leer este pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 15. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense ustedes, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué interesante lo que nos cuenta aquí el apóstol Pablo con respecto al tribunal de Cristo. Nos dice que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios, ¿sí? Y cada uno va edificando sobre el fundamento. El fundamento es Cristo, eso no hay ninguna duda. Ahora, hay dos tipos de materiales que se está utilizando aquí. Uno es la plata, el oro y las piedras preciosas, que son materiales resistentes al fuego. El segundo grupo, madera, heno, hojarasca, no resiste el fuego. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo junto un montón de hojas secas y le prendo fuego? Se va a quemar. ¿Y qué queda de la hojarasca? Solo nos queda cenizas, ¿verdad? Muy bien. Fíjense usted, ¿qué es lo que se va a evaluar? Nuestras obras y las intenciones del corazón. Hasta ese punto va a tener en cuenta el Señor. Fíjense ustedes el pasaje nuevamente de 1 Corintios 3. Ahí les resalté algunas palabras. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. El juicio será individual. El Señor no va a estar juzgando a la iglesia y viva o a la iglesia de Mariscal. No, va a estar juzgando a cada hermano en particular. A Francisco Jiménez, a Jorge Centurión, a Marcos Díaz, a Alfredo Riveros, etcétera. ¿Se entiende? El juicio va a ser individual y se tendrá en cuenta nuestra obra. Este pasaje de 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Apocalipsis 2:23, el mensaje a la iglesia de Tiatira dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Se evaluará nuestras obras y las intenciones de nuestra mente y nuestro corazón. Imagínense ustedes hasta qué punto. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Cuál es el material que estamos usando? Los materiales que tenemos disponibles son oro, plata y piedras preciosas. Resisten al fuego. Esa es la característica de estos materiales. Y el segundo grupo, madera, heno y hojarasca. No resiste el fuego. Muy bien. Ahora, ¿qué representa el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Verdad? Por la palabra de Dios ahora tenemos algunos pasajes que nos hace pensar. Por ejemplo, dice ya en 1 Pedro 1:6 y 7, hablando de nuestra fe, que nuestra fe es mucho más
preciosa que el oro. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje allá de 1 Pedro 1, 6 y 7? Les leo. Dice cuánto sigue. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En algún momento, hermanos, yo sé que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes ha tenido una prueba. Algunas son muy difíciles, ¿verdad? Pero dice ahí la palabra de Dios que nuestra fe es más preciosa que el oro, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre nuestra fe puesta en nuestro Salvador Jesucristo. Probablemente el oro aquí nos hable de esa fe inquebrantable, no importando la situación en que estemos pasando. Y siempre me hace recordar este pasaje al patriarca Job, ¿verdad? Que imagínense ustedes que recibió en un mismo día que murieron todos sus ganados, murieron sus hijos, todo lo que él tenía, básicamente perdió en ese día, y él dice, solamente dice que rasgó sus vestidos y dijo, bueno, desnudo vine y desnudo me volveré a ir. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró a Dios. Imagínense ustedes en medio de esa dificultad, en medio de esa situación, después de haber perdido todo lo que tenía, después de haber perdido todos sus hijos, él dice que Jehová dio y Jehová quitó. En Job 13:15 se nos dice, aunque él me matare, en él esperaré. Qué fe tenía este patriarca, ¿verdad? No importa lo que pasara, él iba a seguir confiando en el Señor, ¿verdad? O como dice el profeta Habacuc, aunque no florezcan las cosechas, aunque yo no tenga nada que comer, con todo, dice, me alegraré en el Dios de mi salvación. Allá en Habacuc capítulo 3, versículo 17. Impresionante la fe de estos hombres, ¿verdad? Ahora, pasando al siguiente punto, la plata. ¿Qué representa la plata? ¿Qué color tiene? Tiene un color medio grisáceo, ¿verdad? Probablemente nos recuerden a las canas. Si ustedes van al pasaje de 1 Samuel 12, 1 al 6, el profeta Samuel está en sus últimos días, ¿verdad? Y ellos le pidieron un rey, ¿se acuerdan? En 1 Samuel capítulo 9 se elige a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, como rey de Israel, primer rey de Israel alrededor del año 1040 antes de Cristo. Entonces, él dice ahí, yo he estado con ustedes toda mi vida. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo en este tiempo que he juzgado a Israel, que he gobernado a esta nación de Dios, alguno ha recibido de mi parte maltrato, o he robado la plata de alguno, o he recibido cohecho, o sea que alguien me sobornó. Ellos dijeron, nunca nos has robado, nunca nos has hecho nada malo. Imagínense ustedes el testimonio. Hermanos, Te escuchamos. Te escuchamos sí, otra vez. Te escuchamos otra vez ahora. perdón, creo que se desconectó un poquito. Bueno, voy a Sí, mostrar hasta un lapsus, pero te escuchamos de vuelta. Gracias, hermano. Ahí estábamos. Muy bien, dijimos entonces que estos son los materiales y probablemente las piedras preciosas representan la conducta del cristiano, que debe adornar a la vida del cristiano su conducta, ¿sí? Dice que todo esto será probado por fuego y solamente un grupo de esos materiales va a sobrevivir: el oro, plata y las piedras preciosas. El resto, madera, heno, hojarasca, va a quedar reducido a ceniza. Fíjense ustedes lo que dice en cuanto al fuego la palabra de Dios. En Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios celoso, ¿sí?
En Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y vamos un poquitito más allá, lo que dice en Apocalipsis 1:14, sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Entonces, el fuego la probará, nos dice que la misma mirada del Señor es lo que va a probar nuestras obras. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa manifiesta que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos del Señor representan ese fuego consumidor, ¿sí? Y como les dije, Apocalipsis 1:14 dice sus ojos como llama de fuego. Ahora, ¿cuáles son los premios que se va a recibir en el tribunal? ¿Verdad? Realmente acá hay dos pasajes, ¿verdad?, que siempre me hacen pensar al respecto. En Hebreos capítulo 12, versículo 24 al 26, nos habla la palabra de Dios acerca del galardón. Y nos habla de Moisés realmente, aparte que dice lo siguiente, ¿verdad? Les voy a leer. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Perdón, es Hebreos 11, es, hermano, disculpen. Hebreos 11, 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? En cuanto al tribunal de Cristo, uno de los premios nos habla acerca de galardón, y también a Abraham se le habla acerca de galardón sobremanera grande. Yo sé que esto es para Moisés y Abraham, que no forman parte de la iglesia realmente, sino parte de los santos del Antiguo Testamento, pero es interesante tener en cuenta lo que el Señor promete, ¿verdad? Aquellos que son fieles. Fíjense ustedes, Génesis capítulo 15, versículo 1, lo que le dice al patriarca Abraham con respecto a su fe. Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, ¿verdad? La Biblia también nos habla de recompensa allá en 1 Corintios 9, 14 al 16, cuando Pablo tiene que defender su apostolado y es la única vez que lo hace, ¿verdad? Él dice, si yo predico el evangelio de mala manera, pues bueno, la comisión me ha sido encomendada, pero si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ese privilegio y a la vez esa responsabilidad de compartir el evangelio a otros, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo lo hagamos, entonces vamos a recibir recompensa, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 4:5, que también leímos, donde nos dice que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Imagínense ustedes recibir esas palabras como allá en Mateo 25, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Creo que Mateo 22, si no me equivoco. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense ustedes, ¿quién quiere recibir esas palabras? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos gustaría recibir esas palabras de aprobación del Señor. Entonces, ¿cuáles son los aspectos en cuanto a la recompensa? Primero, nuestra apariencia. ¿Se acuerdan ustedes en 1 Corintios 15, 40 al 42, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de los justos? Se nos dice, una es la gloria del sol, otra de la luna, otra de las estrellas. Pues aún dice, una estrella es diferente a otra en gloria. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Que muy probablemente la forma en que estemos en la presencia del Señor o el resplandor que tengamos tenga que ver con nuestras recompensas. Y ahí da un ejemplo claro para nosotros. El sol tiene otra forma, o sea,
brilla mucho más que la luna, porque la luna solamente refleja la luz del sol. Y también las estrellas mismas, si uno se acuesta en una noche estrellada y empieza a mirar el cielo, se va a dar cuenta que a pesar de que hay millones de estrellas, va a haber diferencias entre una estrella y la otra. Algunas brillan más, otras menos, algunas son más grandes, otros más pequeños, etc. Así también va a ser con respecto a las recompensas del cristiano. Ninguno va a ser igual a otro. Y en cuanto a actividad, si ustedes ven ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, voy a leer Apocalipsis 3:12, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El Señor promete a esa iglesia, yo creo que por medio de ella a todos nosotros, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, ¿cuánto sigue? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En Apocalipsis 2:26 se nos dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ¿verdad? Entonces tiene que ver también con respecto a nuestra apariencia y con respecto a nuestra actividad, ¿verdad? Y también la Biblia nos habla de 5 coronas: la corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de vida, la corona de justicia y la corona de gloria. En 1 Corintios 9:24 al 27, Pablo compara la vida cristiana con correr una maratón, ¿verdad? Como para ganar un premio. ¿Se acuerdan ustedes que en aquel tiempo había los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Un poquito diferente a lo que es hoy en cuanto a organización, no era tan globalizado como hoy día, pero el ganador de esa maratón era coronado con una corona de laureles. Sin embargo, Pablo dice, nosotros peleamos y estamos compitiendo por una corona incorruptible. Y a diferencia de esa competencia en que solo uno puede llegar, la vida cristiana, todos podemos recibir realmente esa corona de acuerdo a lo que hemos hecho. No depende de quién llegue primero, ¿verdad? Es diferente, una carrera de resistencia a la vida cristiana. La corona de gozo es para aquellos que ganan almas. Filipenses 4:1 nos dice ahí el apóstol, ustedes son nuestra corona de gozo, ¿verdad? Nuestro gozo y alegría, dice el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 3:19 y 20 también dice, vosotros sois nuestra corona y gozo. En Proverbios capítulo 31, creo que dice, si no me equivoco, dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El ganador de almas dice que va a tener como recompensa la corona de gozo. La corona de vida para los que soportan la tentación, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para los que vencen la tentación son fieles hasta el fin. La corona de justicia para los que aman la venida del Señor, que está descrito en 1 Timoteo 4:1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que hace una persona, un cristiano que ama la venida del Señor. Predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y todo lo que sigue después. Y la corona de gloria para los ancianos o pastores que hayan hecho un buen trabajo honrando y dando la gloria a nuestro Señor. Fíjense ustedes las coronas que va a recibir de aquellas personas que son fieles al Señor. Pero ¿cuál es el propósito de recibir coronas? Enaltecernos, no. Dice ahí en Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Dijimos hace rato que los 24 ancianos son representantes de la iglesia y finalmente esas coronas que van a recibir a uno de los representantes de la iglesia van a echar a los pies de Cristo, que es el único que debe ser adorado. Amén. Y díganse ustedes, las recompensas, las coronas se pueden perder. 1 Corintios 3:15 dice,
si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, va a haber sufrimiento a causa de perder las recompensas. En 2 Juan 8, dice ahí el apóstol que cada uno debe examinarse, cada uno debe mirar cómo está edificando la obra del Señor. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, si hay la posibilidad de no recibir galardón completo, entonces quiere decir que podemos recibir un galardón incompleto. Apocalipsis 3:11, también un mensaje a la iglesia de Filadelfia, se nos dice cuánto sigue. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Las recompensas, las coronas se pueden perder, ¿sí? Y la promesa del Señor dice en Apocalipsis 22:12, yo vengo pronto y traigo recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Fíjense ustedes, si ustedes leen ese último capítulo de Apocalipsis 22, o sea, Apocalipsis 22, leen todos los versículos, se van a dar cuenta que hay 5 o 7 versículos que nos hablan acerca de que el Señor viene pronto y para recompensar a cada uno. Y me gustaría terminar con ustedes con este versículo de Apocalipsis 14. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Nuestra influencia, si es que somos fieles al Señor, si hemos predicado la palabra, si hemos vivido vidas conforme a lo que dice la palabra de Dios, no termina cuando nosotros morimos. ¿Verdad? Hay muchas personas hoy día que tal vez ya no están con nosotros y ustedes conocerán muchos casos, ¿verdad? De personas que han partido a la presencia del Señor. Pero si esas personas influyeron en sus hijos, en sus nietos, ¿verdad? La obra de ellos sigue aún. ¿Por qué? Porque a través de lo que Él le enseñó, a través de lo que Él predicó o a través de lo que en forma indirecta por su conducta nos ha dejado o nos dejaron esos hermanos, también sigue su obra en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, cuántos misioneros hoy leemos sus historias y realmente nos estimulan a ser fieles al Señor? Por ejemplo, un George Muller, ¿verdad? Cómo fundó varios orfanatos, ¿verdad? Y ayudó a esos niños que tanto necesitaban. Hasta hoy sigue abiertos sus orfanatos en Estados Unidos. Hasta hoy sigue siendo de influencia. Hasta hoy siguen predicando la palabra de Dios en esos lugares. Imagínense, ya hace 200 años que él murió. Sigue aún sus obras, ¿sí? Tiene influencia. Por eso es que el Señor no nos paga ya después de morir a cada uno, sino que va a esperar un tiempo cuando venga a trasladarnos a su presencia y ahí va a juzgar a cada uno. Y fíjense ustedes, acá les dejo un cuadro comparativo para que puedan diferenciar bien el juicio del tribunal de Cristo con el gran trono blanco, ¿verdad? No son el mismo juicio, son diferentes. Y hay más o menos 1000 años como mínimo de diferencia entre estos juicios, ¿sí? Y Amós 4:12 nos dice, por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cada uno debe prepararse para venir al encuentro de su Dios. 1 Juan 2:28 se nos dice, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Y algunos materiales que les recomiendo, mis queridos hermanos. Y muchísimas gracias a cada uno por su atención. Hermano Francisco, ¿algún otro hermano que quiera hablar o quiera preguntar algo, decir algo, algún comentario, alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, etcétera? ¿Puede volver a los materiales recomendados, por favor? Sí, cómo no, hermano. Les puedo pasar todo al hermano Francisco para que pueda facilitarle, hermano. Tenemos todo disponible. Voy a Sí, pasar sería ahora. bueno. Les paso, hermano. Excelente, muchísimas gracias, hermano Manuel.
más conocido como Manolo, de cariño. Y más que pregunta, más bien es un comentario. En, Dentro del ámbito cristiano, a veces hay esa confusión de lo que es las coronas, o sea, la corona en sí y la salvación, ¿verdad? Algunos confunden lo que es regalo y lo que es recompensa, porque recompensa es algo meritorio. Es como cuando premiamos a nuestros hijos porque se portaron bien, una buena nota en la escuela, o sea, hizo lo que le pediste y te alegró el corazón y mira, mi hijo, te doy esto como premio, como una recompensa. Y la Biblia nos da mucha claridad cuando habla sobre la salvación en Efesios 2 8 9 y 10. Incluso 10 aclara que somos creados para buenas obras, no es para quedarnos de brazos cruzados y no hacer absolutamente nada. Porque también hay algunos que dicen, no, Dios hace todo y la persona de brazos cruzados, ¿verdad? Recordemos que, como hoy escuchamos, somos colaboradores, labranza de Dios. Cada uno es muy importante la función que cumple dentro de ese edificio o dentro de la figura del cuerpo, donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros. Y nadie es mejor que otro, nadie es más o menos importante que otro. Cada uno debe encontrar ese talento, ese don que Dios le ha dado para que pueda servir a los demás. Y nada más comentar eso, ¿verdad? Que qué importante este estudio que nos hace mirar un poco hacia adelante, lo que nos espera y también nos estimula a vivir una vida en santidad. Yo creo que es un llamado a la reflexión, a examinarnos cómo estoy, porque puede ser que esté en muchas actividades muy buenas, pero qué tal está nuestro corazón, qué tal, cuál es la intención de eso. Y bueno, siempre sea honrar al Señor y que Él sea glorificado. De mi parte, muchas gracias, hermano Alfredo, a la iglesia IVIVA, a los hermanos de Itagua y de otros lugares que se conectan. Y bueno, invitarles bueno, a conectarse siempre. En la semana estamos ofreciendo un estudio bíblico llamado Interconectados. Estamos en la lección 8 de 55 y en poco tiempo aprendimos mucho. Y bueno, los días martes, jueves y sábados a las 7:20 de la tardecita noche. Seguido a eso tenemos oración, esos mismos días, reuniones de oración, martes, jueves y sábado a las 8, donde compartimos cada uno motivos de gratitud principalmente y petición, orar los unos por los otros. Las hermanas tienen estudio bíblico con la hermana Luciane Klassen. Eh, Usan el material Dígase la verdad, que es recomendado para todos, pero las hermanas tienen su reunión los días viernes a partir de las 18:30 horas y los adolescentes tienen su programa los sábados a las 18 horas con una dinámica y después el estudio bíblico. Y bueno, y los domingos temporalmente hacemos pausa con las reuniones presenciales en solicitud de los médicos, de las autoridades, ¿verdad? Del Ministerio de Salud y retomaríamos posteriormente según evaluación, ¿verdad? Y hay un grupo que ya estuvo asistiendo los domingos y en el horario de esta mañana, a las 9 la cena del Señor y a las 10 el estudio bíblico. Bueno, ese es un poco el programa de la iglesia Mm. Mariscal Y Estigarribia. y un grupo de jóvenes también se estuvo reuniendo por este mes de marzo, los sábados de noche. Sí, estuvo gracias a Ronald y Melissa que están de visita y estuvieron reuniéndose con los jóvenes en los sábados anteriores, ¿verdad? Y bueno, Hasta hermanos, 20 personas escuché que se pueden reunir, así que por ahí. Pero no este sábado. no, este sábado no hubo. Sí, perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta para el hermano, algún comentario, Hermano Francisco, sí, mientras los hermanos piensan, nomás me gustaría cerrar un poquito lo que estabas diciendo, ¿verdad? En cuanto a la salvación y la recompensa, ¿verdad? sí, hermano. Me gustaría poder graficar eso con la historia, ¿verdad? Con la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Realmente me parece muy interesante, muy oportuno, ¿verdad? Comparar a los dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que el hijo menor un día
viene y se presenta ante el padre y le pide su herencia, su parte de la herencia. El padre, realmente muy triste, accede a la petición del hijo. Ese hijo se va, desperdicia sus bienes, cae en lo más bajo, era tal punto de que quería comer hasta las algarrobas, dice, de los cerdos. Hasta ese punto llegó a perder todo lo que tenía. Pero después dice, volvió en sí y se acordó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mucho mejor? Se fue a su padre y el padre le recibió como lo que era, como su hijo. Ahora les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿el hijo mayor y el hijo menor son exactamente el mismo hijo? O sea, tienen los mismos derechos. Ahora, ¿qué pasa con la herencia? ¿Quién es el que va a recibir recompensa cuando sea tiempo? ¿El hijo mayor o el hijo menor? El hijo mayor, ¿verdad? Es el que va a recibir recompensa. El hijo menor ya no tiene nada, ya desperdició, ¿verdad? Lo que era suyo. ¿Se entiende? Yo creo que es para poder entender bien. Los dos son hijos de Dios. Con eso, hermano, no quiero, como dijo hermano Francisco, que va a aclarar que nosotros fuimos salvos para buenas obras. No estoy diciendo que hay que hacer, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo nomás es graficar el tema de la recompensa, ¿verdad? El hijo mayor es exactamente igual que el hijo menor, pero la recompensa que quedaba era solamente ya para el hijo mayor. Por eso su padre le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero quise matar a este cordero gordo, ¿por qué? Porque tu hijo era, mi hijo muerto era y ha revivido, ¿verdad? Entonces, me gusta, me parece que es muy gráfico entenderlo de esa forma, ¿verdad? En cuanto a la recompensa, ¿verdad? Los dos son hijos, pero solo el mayor es el que va a recibir recompensa ya después. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, voy a cortar la grabación para las personas que llegan a escuchar hasta acá. Bueno, espero que sea de bendición, de ánimo, así como lo es para nosotros, y que el Señor les bendiga abundantemente.